En las primeras horas de un lunes cualquiera, mientras la ciudad apenas despertaba, un operativo secreto del FBI irrumpió en una mansión apartada en las colinas de Beverly Hills. La residencia, perteneciente a Janice Combs, madre biológica de Shaun Diddy Combs, se convirtió en el epicentro de una revelación inesperada. Bajo tierra, oculto tras una pesada puerta de acero, no se escondían ni armas ni estupefacientes como se suele sospechar en este tipo de allanamientos. Lo que detuvo a los agentes por un momento fue mucho más perturbador: una colección de carpetas con nombres de menores, invitaciones a reuniones clandestinas, correos electrónicos teñidos de manipulación y un arsenal de discos duros protegidos con cifrado militar. Al principio, se creía que el registro estaba vinculado únicamente a sospechas de fraude financiero. Pero conforme los investigadores escarbaban más profundo, literal y metafóricamente, lo que emergía era una red mucho más siniestra. Lo que parecía ser solo una auditoría contable se transformó rápidamente en una pesquisa sobre explotación infantil, encubrimiento institucional y un uso sistemático del poder para ocultar crímenes dentro del mundo del entretenimiento. De pronto, la pregunta ya no era sobre cuentas o inversiones: ¿quién es realmente Diddy cuando se apagan los reflectores? ¿Un ícono cultural, o el titiritero detrás de una maquinaria oscura que Estados Unidos ha elegido no ver durante décadas? Esa casa, que muchos veían como el refugio tranquilo de una mujer de 84 años, escondía verdades tan impactantes que el caso fue inmediatamente reclasificado como crimen organizado de alcance internacional. Luego de más de 3 horas inspeccionando la planta principal, los agentes notaron una irregularidad detrás de la biblioteca: un espacio imperceptible entre dos estanterías, una fisura apenas visible en la base. Sin señales de alarma conectadas, derribaron la pared. Detrás, un pequeño ascensor, ausente en los planos de construcción registrados en 2006, descendía hacia un nivel subterráneo completamente sellado. Lo que encontraron allí parecía sacado de una instalación militar: una puerta de acero de 20 centímetros de grosor, cerradura biométrica y sin coincidencias con ninguna huella registrada de la familia Combs. ¿Quién tenía acceso a ese espacio? ¿Y por qué requería un nivel de seguridad propio de búnkeres de guerra? Al abrirse, las luces automáticas revelaron una cámara dividida en 3 secciones: archivos físicos, equipos digitales y casilleros blindados. En el área de documentos, los investigadores hallaron al menos 9 carpetas clasificadas por colores, muchas de ellas con la leyenda "privado no remover". Un archivador de casi 400 páginas contenía información detallada de cerca de 70 adolescentes, la mayoría entre los 12 y 14 años. Las fichas incluían fotografías, datos escolares, referencias de tutores, en muchos casos tachadas o inexistentes, y un código de selección. Un agente comentó en su informe: esto no parece un banco de talentos. Es un catálogo, como si alguien estuviera eligiendo de un menú. Lo más inquietante fue descubrir que más del 40% de las imágenes fueron tomadas en el mismo cuarto: piso negro, paredes blancas, luz frontal intensa, una estética que recordaba a los cuartos de interrogatorio. Al fondo del recinto, dentro de una caja fuerte modular, había más de 30 invitaciones a eventos privados. No indicaban direcciones, solo fecha, hora, un código QR y nombres crípticos como Noche de Descubrimiento, Casting Interno o la Fiesta de la Luz. Algunas contenían logotipos verificados de la Fundación OPEAR, una organización sin fines de lucro que se presentaba como promotora del arte juvenil y que Diddy había mencionado repetidamente en entrevistas públicas. Pero lo que empujó a los federales a declarar este caso como una amenaza a la seguridad nacional fue el hallazgo de un lote de correos impresos provenientes de una cuenta vinculada al alias conocido de Diddy, nulove202028@gmail.com. Uno de los mensajes, con fecha del 16 de marzo de 2023, decía: elige 3. Asegúrate de que sean obedientes y fáciles de manejar. Los nuevos cooperan mejor. No escojas a nadie con acompañante. Yo envío el regalo. El destinatario figuraba encriptado bajo las siglas SB, pero una verificación de IP rastreó la actividad hasta Pulsane Entertainment, una empresa donde Diddy había canalizado inversiones millonarias. En la sección de tecnología,
los agentes confiscaron 4 discos de estado sólido protegidos con BitLocker y 3 memorias USB etiquetadas a mano, una de ellas decía simplemente "pánico". Un análisis preliminar de uno de los dispositivos reveló más de 700 videos sin metadatos en formatos MKV y OGV. El contenido es profundamente inquietante. No puedo describirlo por su naturaleza, pero basta para iniciar procesos penales por abuso infantil, señaló un analista digital del FBI. Las evidencias no pararon ahí. También se incautaron 320,000 pesos en efectivo escondidos entre cajas de tenis y bolsas Chanel, además de un estuche de relojes que incluía un modelo de lujo cubierto en diamantes, valuado en más de 220,000 pesos y reportado como robado en 2021. Otro documento destacable fue el contrato de arrendamiento de un jet privado por 18 meses, firmado por Janice Commes pero pagado a través de una fundación artística con sede en Qatar. La investigación financiera preliminar reveló que esa organización había transferido más de 3.8 millones de pesos a filiales de Bad Boy Entertainment en los últimos 2 años, bajo el pretexto de programas juveniles de arte internacional. El Dr. Jordan Kessler, especialista en conducta criminal del Instituto Estadounidense de Estudios Legales e Infantiles, revisó partes del expediente y fue tajante: si lo que el FBI encontró es auténtico, y todo indica que lo es, no estamos ante un escándalo. Esto es el inicio de una red perfectamente estructurada que usa el arte como fachada para explotar menores a nivel global. Al concluir la recolección de pruebas, el equipo especial selló completamente el nivel subterráneo. Un informante dentro de la agencia confirmó que tomará semanas desencriptar todos los discos y cruzar la información de miles de documentos. Pero lo que quedó al descubierto dentro de esa mansión ya cambió el rumbo de la investigación para siempre. Si quieres estar al tanto del desarrollo de este caso y conocer quiénes más podrían estar implicados en esta red silenciosa, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo que viene podría sacudir la industria como nunca antes. Tras la revelación del sótano secreto, los investigadores federales dirigieron de inmediato su mirada hacia quienes rodeaban a Diddy. El primer nombre en la lista de interés fue Janice Commes, la madre biológica y propietaria legal de la mansión. Al salir escoltada tras el operativo, caminó con extraña serenidad y optó por el silencio ante la prensa. Su defensa declaró que desconocía totalmente la existencia de aquel recinto subterráneo y su contenido. Sin embargo, varios vecinos comenzaron a relatar sucesos inquietantes. Uno declaró haber visto luces parpadeando debajo de la casa en noches sucesivas, cuando el resto de la propiedad permanecía a oscuras. Otro recordó vehículos con vidrios polarizados estacionados entre las 2 y las 3 de la madrugada, conducidos por desconocidos que no parecían ni amistades ni personal de servicio. Lo que hasta entonces se interpretaba como la noble reserva de una madre orgullosa ahora se percibía como un vacío desconcertante. Ignoraba por completo lo que ocurría en su propio hogar, o su avanzada edad y aire inofensivo resultaban el disfraz perfecto. El siguiente involucrado fue Justin Commes, el hijo mayor de Diddy. Apenas 2 horas después de que el FBI abandonara la mansión, los registros de llamadas mostraron que Justin había contactado al abogado de la familia. Más sorprendente aún, fuentes internas de la empresa mediática de Diddy aseguraron que, esa misma mañana, borró por completo su almacenamiento en la nube personal, aquella medida que solo se adopta cuando se intuye una investigación inminente. Vestido siempre con la imagen de hijo ejemplar, con estudios universitarios y exento de escándalos, su conducta ahora levantaba más recelos que confianza. En ocasiones, el mejor disfraz es la apariencia más pulcra, comentó un agente, o tal vez estaba protegiendo a alguien más. Varios allegados de larga data también cayeron bajo el lente de los federales. Usher, el artista ganador del Grammy y colaborador frecuente, apareció en una lista de invitados a un evento privado de 2019, sin pruebas directas de su implicación criminal. Esa mención lo convirtió en persona de interés. Ray J., otra figura habitual en las veladas de Diddy, negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, pero fotografías encontradas en los discos duros lo sitúan en al menos una reunión de 2021. No se puede procesar a alguien solo por salir en una imagen, aclaró un investigador, pero nadie está exento de interrogarse. Cassie Ventura, exnovia de Diddy durante casi una década, también resurgió en la indagación.
Aunque en los últimos años había estado alejada de su vida pública, varias de las cámaras del sótano registraron su presencia en eventos exclusivos. Testigo, víctima o cómplice. La fiscalía ya planea acercarse a ella como posible pieza clave para desentrañar capas ocultas del rompecabezas. Finalmente, un personaje enigmático intensificó la pesquisa, un ex guardaespaldas identificado solo por el apodo Eco Rojo. Tras difundirse la noticia del hallazgo, él mismo se puso en contacto con los agentes. En su declaración afirmó: "Pasé incontables noches custodiando la residencia de la señora Janice. Supe desde siempre que aquel lugar no era un simple hogar, sino un punto de recolección para cosas que no podían quedar a la vista". Eco Rojo, quien habría trabajado con Didi durante casi 7 años, ofreció detalles pormenorizados de visitas de celebridades y actividades clandestinas en el inmueble. Actualmente, está bajo protección del programa de testigos federales. Al nombrar a cada persona y despojarla del brillo mediático, emergió una revelación escalofriante: esta red no era fruto de un individuo aislado, sino de un ecosistema donde el poder, el silencio y la fama se entrelazaban para erigir un escudo casi impenetrable. Sin embargo, aquella coraza presentó fisuras, y el clamor ciudadano dejó claro que ya no vale callar. Lo aterrador de este caso no radica solo en los hallazgos aislados, sino en cómo cada elemento encaja en un sistema orquestado a lo largo de los años. Tras acumular pruebas suficientes, el FBI ya no considera este asunto como una infracción legal puntual, sino como una organización jerárquica y deliberadamente oculta, similar a una mafia moderna, camuflada bajo la apariencia del espectáculo y el desarrollo de talento juvenil. Todo comienza con las fiestas. En el mundo del entretenimiento los convivios son habituales, pero los descritos en la documentación incautada distan mucho de ser convencionales. Estos encuentros no eran públicos ni se realizaban en recintos corrientes, solo se tenía acceso mediante invitación. Cada evento contaba con un código alfanumérico impreso en las tarjetas y en los archivos digitales. Dicho código correspondía a un perfil detallado que incluía listas de asistentes, equipo de apoyo, logística de traslado, horarios de llegada y salida, e incluso evaluaciones de riesgo en caso de filtraciones. Un rasgo particularmente perturbador consistía en la estratificación de invitados, VIP, inversores, figuras de la industria musical o del ámbito político, organizadores, el círculo íntimo de Didi, algunos ya identificados, y finalmente los jóvenes, denominados artistas de apertura, quienes carecían de contratos formales, permisos de exhibición o tutores legales. Esos menores no llegaban al azar, eran canalizados mediante una red de reclutamiento cuidadosamente estructurada. El pasaje principal de esa operación era una supuesta fundación sin fines de lucro llamada Tanya R. Foundation, creada hace aproximadamente 5 años con el pretexto de capacitar a talentos emergentes de comunidades marginadas. Sin embargo, no hay antecedentes de espectáculos públicos ni registros de actividades comunitarias, y sus financiamientos provienen en su mayoría de donantes anónimos. El FBI sigue la pista de una tal Tanya R., nombrada como directora ejecutiva, quien desapareció de su última dirección conocida poco después de la redada en la propiedad de la señora Gómez. Tras la revelación de Tanya R. como supuesta portera de aspirantes, una hipótesis sólida cobró fuerza: ella filtraba a los jóvenes idóneos bajo el pretexto de castings privados. Sin embargo, la red no se limitaba a operaciones locales. Correos electrónicos y registros bancarios demostraron que muchas reuniones eran financiadas por transferencias internacionales, algunas provenientes de entidades en Medio Oriente y el Caribe. Oficialmente se justificaban como apoyo al desarrollo artístico internacional o colaboraciones de formación juvenil, pero las cuentas receptoras terminaban en empresas fantasma controladas por asociados de Didi. Este flujo transfronterizo elevó la pesquisa a un posible esquema de trata de personas, disfrazado de programas culturales. Lo más perturbador es cómo esta estructura supo manipular la opinión pública durante casi 20 años. Didi, para la sociedad americana, personificaba el sueño de triunfo de la comunidad negra, un magnate productor, celebridad carismática e inspiración para millones. Esa imagen funcionó como blindaje: cualquier voz disidente o denuncia sin su misma fama se ahogaba entre aplausos y defensores encubiertos.
Demandas que alguna vez la prensa tildó de infundadas están siendo ahora revaluadas bajo otra perspectiva. Quizás hubo quienes intentaron advertirlo, pero nadie los tomó en serio. Más allá del control de apariencia, el sistema generaba dependencias económicas. Jóvenes artistas recibían capital para lanzar sus negocios, producir discos o firmar contratos de distribución exclusivas. Lo que en un inicio parecía una oportunidad, pronto se convertía en una red de asedio. Cuando tu carrera pende de un solo nombre, reflexionó un agente, el silencio se vuelve tu mejor escudo. A esto se suman indicios de la participación de figuras financieras e incluso políticas. Aunque sus identidades no han sido divulgadas, fuentes internas confirman que el FBI posee al menos 12 nombres capaces de desatar un terremoto en Washington. Al unir todas las piezas, desde el reclutamiento de menores y los eventos reservados hasta la financiación extranjera, el disfraz mediático y el mutismo de sus integrantes, surge un retrato inquietante, una red de explotación y control humano, perfectamente camuflada tras la pomposidad del entretenimiento. Lo más alarmante no es que operara durante años, sino que se sostuvo, si no por acción directa, al menos por la complicidad silenciosa de muchas voces admiradas. ¿Sigue siendo Sean Diddy Combs el magnate respetado que el mundo creía, o es la cabeza de un sistema oscuro y calculado? Mientras los expertos descifraban la maraña de correos y documentos, surgió una teoría contundente: la Tanya R. Foundation no era más que la antesala de una red de captación, filtrando aspirantes idóneos bajo el pretexto de audiciones privadas. Pero el entramado trascendía fronteras. Registros bancarios y transferencias revelaron que buena parte del financiamiento llegaba desde cuentas en Medio Oriente y el Caribe, disfrazado de apoyo al desarrollo artístico internacional. Las sumas recalaban en empresas fantasma ligadas a colaboradores de Diddy, lo que impulsó la pesquisa hacia la ruta de la trata de personas, camuflada como proyecto cultural. Lo verdaderamente escalofriante es cómo este sistema se mantuvo a salvo de la mirada pública durante más de 15 años. Para muchos, Diddy simbolizaba el triunfo comunitario, un empresario exitoso y faro de inspiración. Esa imagen se volvió su mejor escudo. Cualquier denuncia sin su estatus era enterrada bajo oleadas de halagos y portadas complacientes. Demandas antes desacreditadas por la prensa se revisitan ahora con otra óptica. Es posible que voces advirtiendo el peligro existieran, pero nunca encontraron eco. A la par, la organización generaba ataduras financieras, a futuros talentos se les inyectaba capital para producir discos, abrir sellos independientes o emprender negocios. Lo que iniciaba como una oportunidad, pronto se transformaba en una trampa. Cuando tu trayectoria depende de un solo nombre, refirió un investigador, hablar puede significar tu fin. Además, correos internos sugieren la participación de banqueros y políticos. Aunque sus identidades permanecen ocultas, autoridades federales admiten tener al menos 12 personajes cuyo involucramiento, de confirmarse, podría sacudir pasillos de poder en Washington. Al ensamblar cada fragmento, desde el reclutamiento de menores hasta los lugares secretos, el flujo internacional de fondos, el cerco mediático y el mutismo de quienes disfrutaban los privilegios, se dibuja un panorama atroz, una red de explotación humana, erigida tras el brillo del espectáculo. Lo peor no es que operara tantos años, sino que muchos admirados colegas prefirieron el silencio antes que enfrentar la verdad. ¿Es Sean Diddy Combs el solitario titiritero, o solo la máscara de un entramado más grande? Inmediatamente después de filtrarse la noticia de la redada en la mansión de Janice Combs, las redes sociales estallaron. Conversaciones cargadas de indignación y teorías conspirativas proliferaron bajo etiquetas como almohadilla Protector Kids, almohadilla Dark Side of Fame y almohadilla FBI Files, que se encumbraron en Twitter, Instagram y TikTok en menos de 24 horas. La opinión pública, dividida entre la incredulidad y el clamor por justicia, exigió respuestas y transparencia de quienes suelen dictar la narrativa detrás de los reflectores. Y así, lo que comenzó como una simple auditoría financiera destapó un entramado de secretos demasiado meticuloso para ser ignorado. Inventarios de menores, invitaciones clandestinas, archivos cifrados y correos coordinados revelan un mecanismo de explotación sostenido por influencias, dinero y el silencio cómplice de quienes bordeaban el estrellato.
La mansión de Janice Combs, antaño símbolo de una madre orgullosa, se ha convertido en el núcleo de una pesquisa que podría reescribir la historia del espectáculo estadounidense. Ahora la pregunta no es si Shaun Diddy Combs infringió la ley, sino por cuánto tiempo toleramos las sombras que tejían sus celebridades. Con decenas de dispositivos aún por descifrar y nuevos domicilios bajo supervisión, el FBI se adentra en capas que apenas empiezan a emerger. Suscríbete y activa las notificaciones para acompañar cada paso de esta investigación. Juntos, seremos testigos de cómo la verdad sale de la oscuridad.